Aleluya. Glorioso, Él es maravilloso. Siga usted allí, hermano, con esa alegría, con ese gozo, con esa llenura del Espíritu Santo. Que su vida sea llena en alabanza, en adoración, en cántico. Que esta palabra que el Señor trae para ti sea de gran bendición, porque Él es maravilloso y Él quiere sanar, quiere libertar, Él quiere perdonar, iglesia. Él está para ayudarte, para bendecirte. Maravilloso es todo lo que hace el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Prepara tu corazón, así como Él te preparó para traerte desde tu casa y te sacó desde allá para que vinieras y recibas lo que necesitas. Iglesia, somos vasos útiles en manos del Señor, y Él quiere que usted también sea poderoso en extender su reino, en crecer su evangelio en este Cartago, en su hogar y en su familia. A Él sea toda la gloria y a Él sea un aplauso, porque Él se merece lo mejor de usted y de mí. Alegría, gozo, habrá prosperidad y bienestar en tu hogar, en tu familia, hermano. No temas ni desmayes, no temas. Él está para ayudarte, Él está para bendecirte. Abre tu corazón a la palabra, no la vayas a rechazar. Recíbela en el Espíritu y en verdad, y Él hará en el nombre de Jesús. ¿Cuánto creemos, iglesia? Que Él está aquí para ayudarte, para bendecirte, porque a Él sea toda la gloria y a Él sea todo el honor. Y a Él nos gozamos y nos hemos alegrado con la alabanza, la adoración, los cánticos. Como decía la niña, diezmamos, ofrendamos sin saber de a dónde a veces llega la plata, pero el Señor es el que da todo. Él pone todo, iglesia. Aquí nosotros no hacemos sino que administrar, y Él se encarga de todo. ¿Sí? ¿Cuánto lo creemos? Bienvenidos, iglesia. Un saludo también para todos los que están allá en su casita, en los hogares, a través del medio, y pues que sea bendiciendo a todo niño, todo hombre, toda mujer. Vamos allá a la palabra en la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Hay un lugar que llama Listra. Listra, y usted se va a dar cuenta lo que pasó allí en Listra, en ese lugar tan maravilloso, como está pasando aquí en Cartago. Dice la palabra allí en Hechos 14, versículo número 8, dice la palabra de Dios. Y hacemos lectura en la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar, ¿a quién? A Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a una gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, ¿y qué, hermano? Y anduvo, ¿cierto? Y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. La gente se admiró allí, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿De quién? De Dios, ¿cierto? Entonces mire, siervos de Dios, lo que aconteció en Listra, un lugar muy retirado de donde Pablo iba y hacía sus misiones. Pero siervos de Dios,
en esta introducción, Dios tiene el deseo de sanar al hombre y a la mujer en este día, sea los que están allá en su casa, como los que vinieron hoy presentes a este lugar. ¿Cuánto necesitamos de una sanidad? Sí, iglesia, todos necesitamos de una sanidad, así sea espiritual, física, material, corporal. Pero hay muchos en las clínicas y en los hospitales que necesitan de sanidad. Y Dios va a sanar enfermos hoy y va a hacer milagros, porque su palabra así mismo lo está diciendo aquí, iglesia. Y ella es segura para todo hombre y toda persona enferma. Listra, iglesia, significa que se disuelve, que se desvanece, significa Listra. Sus habitantes eran, la mayoría de esta región eran romanos, eran ciudadanos romanos, pero eran paganos, muchos paganos, y allí también habitaban israelitas, hombres que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. Y como me parece, iglesia, allí Pablo también fue apedreado, pero Pablo hizo un gran milagro allí, grande y favorable, y resulta que él no quiso aceptar los sacrificios que les iban a celebrar a ellos, a Bernabé y a Pablo, y entonces se rasgaron sus vestiduras antes de que aquellos hombres los fueran a ellos a tener como dioses. No, un momentico, nosotros no somos dioses, somos seres humanos como ustedes. Y entonces ya el sacerdote había traído sacrificios, había colocado ya en las puertas guirnaldas y había traído también toro, pero ellos no aceptaron eso. Y entonces muchos se molestaron y hubo una confusión allí, pero llegaron algunos de los judíos y entonces alborotaron ante mala cosa por ese milagro, mire, que hubo allí. Muchas veces la gente le acomoda el milagro a otra persona o a un ser, pero nunca se lo acomoda a quién, hermano, a Dios. No le da la gloria a Dios. Allí fue apedreado Pablo y lo sacaron casi muerto. Él, para los hombres que le dieron las pedradas, lo consideraban muerto, lo tiraron fuera de la ciudad. Pero los apóstoles, todos los que estaban acompañando, todo su grupo, oraron y él se levantó y salieron. Y este hombre tan valiente volvió otra vez y otra vez y otra vez, 3 viajes hizo allá, luego a ese mismo lugar, iglesia. Así que Listra se hallaba cerca, hoy en día Listra es Turquía. Ustedes han oído hablar de Turquía, ¿cierto? Cuando vayan por allá, ahí fue ese milagro. Hace poco un amigo conocido mío estuvo allá y él me mandaba los videos, las fotos, montando en camellos y en las pirámides y una cantidad de cosas que hay por allá en Turquía. Y me contó maravillas de esa región. Por este milagro, los pobladores paganos dijeron que los dioses los habían visitado, pero no era el poder de quién, hermano, el poder de Dios. ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios? Pues hoy el Señor nos dice 3 cosas, amén, a través de este mensaje, a través de esta palabra, y es su condición, y otro es que, iglesia, el manantial de su milagro, pero también, iglesia, la actitud que mostró el que lo recibió. 3 cosas se va a llevar usted hoy, 3 bendiciones, iglesia, y es su condición, el manantial de su milagro, pero también la actitud que mostró el que recibió ese milagro. Su condición, ¿por qué, iglesia? Dice la palabra, y cierto hombre de Listra estaba, ¿qué? Sentado, oiga, estaba sentado. Tal vez como está usted hoy sentado, pero este hombre de por sí permanecía sentado en ese lugar. Usted note que cuando hay una persona inválida, por lo general lo sacan a la puerta. Muchas familias para que tome aire, para que él vea gente pasar y para que él puedan otros saludarlo. Y entonces estaba en esa posición. Pero Pablo llegó aquí a predicar la palabra a ese sector y hablar de estar sentado, iglesia, es que en él
no había nada interesante. No había nada interesante. Y tampoco, iglesia, sus días eran iguales para él. Y también, iglesia, físicamente estaba impotente. Tres cosas allí ante ese sentar de esa persona. Cuando una persona está en un problema de postrado, iglesia, estaba impotente, está, iglesia, las cosas eran iguales para él, todos los días tenía que salir ahí afuera, no podía caminar, no lo podían llevar ni de las manos ni de otra forma. Dice que era de nacimiento la palabra de Dios. Entonces era, iglesia, no había nada interesante para él. Y también, iglesia, dice allí mismo que imposibilitado de los pies, imposibilitado de los pies. Y al oír usted esto, iglesia, es que estaba tullido, tullido, iglesia, de los pies. Esta palabra se usa mucho desde los años 60 hasta por acá. Ahora ya usan otras palabras, inválido, discapacitado, pero ya no le dicen tullido a una persona. Y aquí en la palabra dice tullido de los pies. Su defecto físico estaba en sus pies, siervos de Dios. Como persona, sus pies lo limitaban para todo. Le tenían que ayudar, lo tenían que mover, pero imposibilitado de los pies. Gloria a Dios porque usted tiene los dos pies y cada uno de nosotros vinimos al culto por nuestros dos pies. Ese vehículo, iglesia, motor que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que nos permite correr, nos permite frenar, nos permite muchas cosas. Ayer estábamos con el pastor por allá en una finca donde él va a hacer el retiro, y entonces una persona me decía, no, pues yo ya no juego el fútbol de, ¿cómo es que llama? El de, que es ahorita el de sala, ¿cierto? El de, sí, microfútbol. Y entonces yo le preguntaba, ¿y por qué? No, porque eso le daña las rodillas a uno. Y entonces yo ahí mismo caí en cuenta, le daña las rodillas a uno. Y entonces, claro, porque tiene que frenar a toda hora la persona. Ya no es una cancha profesional de fútbol que mide tantos metros de una portería a la otra. En cambio, esas salitas como esto, y las personas tienen que rápido frenar. Y entonces se les daña mucho, ¿qué, hermano? La rodilla. Y yo no sabía eso, porque él es un profesional en eso y conoce. Entonces, iglesia, este hombre, ¿cómo estaría? Limitado, iglesia. Porque era de qué, hermano? De nacimiento, cojo de nacimiento, dice la palabra, nació con una desgracia. Así es, iglesia, nació con una desgracia. Porque, siervos, para sus padres, ver nacer a su hijo con las piernitas en la manera como la tenía este hombre, que desde niño, ellos, ¿cómo sería el desánimo? ¿Cómo sería allí la dificultad para el papá y la mamá o para los familiares cuando vieron salir que su hijo tenía las piernas en esa forma tullidas? Porque es de nacimiento que dice la palabra de Dios, y tenemos que creerlo, siervos. Entonces su niñez fue diferente a la de otros. Él podía ver correr a los semejantes, a los niños. Tal vez cuando pequeñitos se le paraban allá o iban a la casa, pero no poder jugar fútbol, no poder tirar, no poder correr, no poder ir a la casa de otro. Tenía que ser siempre, iglesia, ayudado y movido por alguna persona. Así que sus padres tuvieron que aceptarlo con este impedimento. Los padres ya cuando pasa un año, pasan 6 meses, hay un dolor, hay un sufrimiento. Imagínese usted, iglesia, los que han tenido una criatura así, un bebecito, que haya nacido con problemas. ¿Cuándo fue yo que estuvimos acá con la gobernación del departamento del Valle del Cauca, que están tratando asuntos para defender al niño? Y ayer también hicimos otra reunión, y entonces yo les decía a ellos, porque hicieron una pregunta al que respondiera allí, a todos los que respondieran. Y entonces yo le dije, mire, es tan doloroso ver hogares donde niños o jóvenes o personas adultas
aún los tienen en un sótano. Están en un sótano. Pueden tener 30 años y les da pena al familiar o al padre o a la madre sacarlos. Se avergüenzan, iglesia, se avergüenzan. Pero aquí vemos a un niño o a una persona que no, lo tenían allí. Porque siervo de Dios, dice, cojo de nacimiento, nació con una desgracia, su niñez fue diferente a la de otros, sus padres tuvieron que aceptarlo impedido. Y se veía que lo ayudaban porque, iglesia, usted ahorita se va a dar cuenta por qué. Siervos que jamás había andado, dice la palabra de Dios. Ahí en el cuarto puntico de este primer punto de condición en que estaba, dice, que jamás había andado. Así como dice la palabra, y cierto hombre listrado estaba sentado, así imposibilitado de los pies, iglesia, cojo de nacimiento, y dice la Biblia que jamás había andado. Su deseo era caminar, su deseo era caminar, y ahora usted también se va a dar cuenta, ¿por qué? De este niño, o esta persona, o que estaba con deseo de caminar. Porque el siervo lo vio y lo detalló, y así mismo Dios lanzó la palabra a través de la boca del apóstol. Solo un milagro cambiaría su vida, solo un milagro cambiaría su vida, siervos. La ciencia de su tiempo era también limitada. Hoy en día usted puede ver que una persona se fractura una pierna y ya hay tornillos, hay unos elementos que son apropiados. Ya no es tanto, iglesia, que una lámina o algo que se puede también allá empotrar. No, ya ahorita ellos se van volviendo hasta carne con la ciencia en el día de hoy. Y aquellos que han tenido, iglesia, como combatientes de la guerra, nuestros soldados y tal vez hasta guerrilleros, han padecido de sus piernas, sus miembros han sido totalmente destruidos. Y hay médicos ya especialistas en este tiempo, allá no en ese tiempo. La ciencia no era avanzada, pero usted ya ve hoy ortopédicamente, hermano, las dos piernas y una persona brincar y saltar con esos hierros allí, iglesia, y son capaces de patear una pelota. Mire, hasta donde está hoy el día la ciencia, y trotan y manejan moto, manejan carro, con una mano totalmente también allí, manejada, dirigida por unos elementos. Y iglesia, ¿qué tal ese joven en este tiempo? Pero mire, iglesia, lo que hace Dios, y lo que hace Dios con la ciencia para muchos seres humanos. Así que el deseo era caminar, solo un milagro cambiaría su vida, pero la ciencia de su tiempo era, ¿qué, hermano? Era limitada, era limitada. Hablando en un segundo punto, iglesia, el manantial de su milagro. Aquí viene ya el proceso del manantial de su milagro. Cuando hablamos de manantial, iglesia, hablamos de fuente y origen. La fuente y el origen. ¿Cuál fue la fuente de ese milagro? ¿Cuál fue el origen de ese milagro? Que esa persona estaba tullida, pero, iglesia, Pablo y Bernabé llevaron la palabra de salvación a predicar a ese lugar de Listra, y estuvieron allá, iglesia, pero la predicación la escuchó ¿quién? El inválido. Le prestó atención a la predicación, como cuando usted le presta atención a esta palabra o a cualquier palabra que el siervo, el pastor o el hermano autoriza acá. Y también la que usted le predica a otro y cuando le prestan atención. Por eso hay que prestar atención. Esta persona prestó atención, este inválido prestaba atención. Cuando usted viene al culto tiene que venir preparado a escuchar, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Porque este oyó, dice la palabra, este oyó hablar ¿a quién? A Pablo. Oyó hablar a Pablo. Así que escuchó su sermón,
tanto de Pablo y Bernabé. Y Pablo se llenó, dice la palabra, de compasión. Cuando estaba predicando la palabra, se llenó de compasión al ver su condición. Al ver su condición. Como cuando alguien va a una campaña evangelística y entonces el predicador está allí y está viendo la gente que llevan en sillas de ruedas, y el predicador ve que llevan unos en muletas, y el predicador ve que llevan unos en camilla, iglesia, y el deseo allí es que Dios sea usando a ese hombre predicador, iglesia, para que haya sanidad y haya milagros. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creemos? Conocí de un policía, iglesia, que lo arrastraron por los cañales. Lo arrastraron por los cañales porque resulta que él trabajaba así secretamente y ayudaba a un grupo por allá de lo que usted ya sabe, iglesia. Y este hombre resulta que se metió en problemas con ellos y llegó el momento que dijeron, no, tenemos que anular a este agente porque este en cualquier momento nos puede aventar. Y entonces prepararon la muerte para él. Y fueron a la casa y le dijeron, ve, necesitamos que nos ayudes a hacer un trabajito. Y lo sacaron engañado y se lo fueron llevando y lo metieron a los cañales de por allá. Yo sé a dónde fue eso porque yo conozco. Y entonces, iglesia, ya cuando lo tenían por allá, hermanito, a usted lo vamos a desaparecer hoy. Yo, ¿cómo así? Sí, ya usted no trabaja más con nosotros. Hombre muerto. Y entonces le empezaron a pegarle los tiros en la rodilla, luego en la otra rodillita, aquí en el tobillo, luego en el otro tobillo, en la manito, en la muñeca, luego en la muñeca, en el codo, en el otro, en el hombro y en el hombro. Y lo manejaron y lo dejaron totalmente, iglesia. Imagínense cómo quedó ese hombre, iglesia. Y lo más tremendo es que luego le colocaron los tiros en la columna para que quedara inválido. Y la cabeza se la dejaron de último. La cabeza se la dejaron de último. Y ese hombre había escuchado la palabra de Dios. Y la mamá también, iglesia. Y lo tenían rodeado de oración a ese policía. Y entonces ya estos dijeron, bueno, ya el hombre está moribundo, desangrado, démosle el golpe de gracia. Y dijo, él lo escuchó, él se hizo allí, se quedó y retuvo la respiración para que ellos vieran que estaba muerto. Y entonces cogió uno de ellos, bueno, ya, dejémoslo ya ahí. Dijeron una palabra soez y le zafaron el otro tiro en la cabeza. Oiga, mano, allí él quedó inconsciente a esas horas de la madrugada, pero pasó un hombre que sacaba arena del río y allá cerquita Cali. Y entonces llegó, iglesia, este hombre cuando vio a alguien ahí tirado y desangrado, y entonces tuvo compasión y lo echó a la canoa y se lo llevó así. Y fue capaz de sacarlo a la orilla de la carretera, iglesia, y lo auxilió y lo llevó al hospital, se lo llevó para Cali, iglesia. Pues déjeme decirle que ese hombre hoy en día predica la palabra y canta a Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, iglesia. Y no quedó inválido, camina, iglesia, anda, mueve sus manos, lo que hizo Dios por ese hombre. Pero ¿por qué, hermano? Por la oración de una persona que estaba detrás de él, y también porque él había escuchado la palabra ya. Mire lo importante, lo que es escuchar, que hermano, la palabra de Dios. Ellos estaban en Listra llevando el plan de salvación. Los milagros comienzan, iglesia, en el campo de la predicación. Ahí comienzan los milagros, en el campo de la predicación. Conocí de un hombre, iglesia, en una campaña en Pradera, y él venía con el morral de Central Castilla, con la peinilla, venía con su bolsito, y estaban predicando allí un hombre que venía de Venezuela. Y entonces este hombre estaba predicando el evangelio allí en la tarima, y esa plaza llena, porque fue con la iglesia que nos unimos allá nosotros. ¿Y cómo le parece que estaba predicando el evangelio? Y ese hombre escuchó una sola palabra, que hablaba Jesús allí a través
de esa palabra que le dio al evangelista y se quedó quieto. Él era un hombre violento para con los evangélicos, ese trabajador de Castilla. Era vulgar hasta para con ellos, los trataba de cosas feas y se quedó parado allí, parado, y escuchó toda la prédica hasta que terminó, iglesia. Pues déjeme decirle que Adán apareció a la iglesia, llegó a la iglesia ese hombre y fue un gran servidor, iglesia, un gran servidor. Y la familia de él, la mayor parte también está aquí, hermano, en el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la predicación, hermano, aquí estuvieron predicando cuando el pastor fue a predicar. Hermano, eso no es en vano. Ahí queda la semilla. Allí queda la semilla, iglesia, y cuando menos pensado, viene el ser humano a escuchar la palabra. Si Dios lo coloca en esta iglesia, alabemos el nombre de Jesús. Si lo coloca en la otra o en la otra ya, lo importante es que sea de sana doctrina. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Así que el manantial, la fuente de origen, iglesia, es la predicación, la palabra de Dios, pero también, iglesia, el contacto visual. ¿Qué tiene que ver, hermano? El contacto visual. Mire lo que es ver. Aquí yo lo estoy viendo ustedes y ustedes a mí, pero usted no sabe qué dolor tengo yo aquí, y yo no sé qué dolor de pronto vino usted, o con qué momento, pero también yo no sé qué estado de invalidez tiene usted a pesar de que usted llegó con sus dos pies. Usted puede que esté inválido también espiritualmente. Usted también pueda que tenga esto aquí, que está sentado, pero está ahí, está en espíritu sentado, pero también está sentado económicamente. No tiene plata, no tiene esto, está debiendo. Como cuando le dicen a uno, estoy sentado, no tengo ingresos, no tengo trabajo, ni del gobierno me está llegando el tal subsidio. Y así puede haber mucha gente, iglesia, postrada, tullida, endeudada, espiritualmente están inválidos, espiritualmente, iglesia, están en alguna situación, pero aquí es donde está la visión de Dios, el ojo de Dios, y que también está a través de los siervos, de los hijos de Dios, iglesia, el contacto visual. Dice la palabra, el cual, oiga, fijando en él sus ojos, hermanos, una mirada llena del Espíritu Santo puede hacer que un milagro ocurra. Una mirada, una sola mirada, una sola mirada. Mi esposa una vez mantenía enferma de un oído y de un hombro. Ella caminaba, se puede decir, torcida. Sí. Y entonces yo le decía, mi amor, mira, vos tenés un hombro caído, y eso viene de los genes del papá. Y entonces yo le dije, manténgalo subiendo, porque entonces cuando usted vaya a ser ya de más edad, esa mano la va a llegar ya allá al piso. Y Dios hizo un milagro en ella. Amén, hermano. Con ese predicador que vino a la plaza también, iglesia, y ella escuchó, y ella se estaba complicando para subir a la tarima. No quería, iglesia, y tuvo que ir el pastor. Le pido el favor que suba a recibir el milagro. Oiga, y mi señora subió. Y sí, Señor, oraron, y alabado sea el nombre de Jesús. Se hizo el milagro. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. Dios hace cosas que uno, iglesia, porque el que viene a predicar, aquí pueden haber muchos que hoy van a ser sanos, y yo veo que sí. Sí, hermano. Dios va a hacer maravillas, porque el contacto visual es necesario, iglesia. Mire que recordemos allá en la palabra en Hechos 3:4, que Pedro con Juan, fijando, iglesia, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos, iglesia, mírame, mírame, vas a ser sano, vas a ser sano en el nombre de Jesús. Vamos a recibir un milagro. Yo no sé por quién está orando usted, no sé por quién está orando usted, pero antes de terminar yo esta enseñanza, iglesia, me dio por ir por allá atrás a una hojita que tenía yo, y cuando vi por allá una persona que se le murió el papá, se accidentó, lamentablemente fue muy trágico,
Y entonces esa mujer, su hija, entró en un show tremendo y no aceptó la muerte de su papá y empezó a renegar y a decir cosas y vainas. Ya dejó de bañarse, se metió a una pieza y totalmente, iglesia, esa mujer vino una decadencia. Se postró y no salía, ya no se bañaba, ya ella no se lavaba ni la cara. Pero una prima de ella, al verla así, ella todos los días: Señor, sana a mi prima, Señor, levántala, Señor. Mira cómo está ya acongojada mi prima. Y esa mujer ayunaba y empezó a ir a la iglesia a ayunar por esa mujer que llamaba Gloria, y pagó un precio, iglesia, y pagó un precio cuando un día fue a la casa y la visitó y entonces oró por ella. Cuando esa mujer de un momento a otro se levantó de la cama, se levantó hasta el día de hoy, iglesia. Y alabado sea el nombre de Jesús, ¿cierto, hermano? ¿Por qué? Porque eso hace Dios. Aquí, cuando estuvo Pablo también allá, Pedro, perdón, con Juan, eso fue, iglesia, allá en La Hermosa. De ese tullido que estaba allí, que esperaba cuando el agua y lo pudieran meter. Pero, iglesia, estos varones le dijeron: mírame, mírame. Y lo miró el cojo. Y entonces fue que sano, iglesia. Hoy con solo mirar usted a Jesús puede estar sano, iglesia. Con solo mirar esta palabra usted puede ser sano. Con solo mirar, iglesia, a cualquiera de nosotros, iglesia, usted puede ser sano. Porque aquí está el don de sanidad, aquí está el don de milagros, aquí está el don de liberación en esta iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Aquí hay hombres y mujeres que no saben que tienen el don de sanidad, porque el don de sanidad, iglesia, no es para todos, pero hay unos que tienen el don de milagros y tienen el don de liberación. Y hay unos que tienen, iglesia, el don para sanar una persona, hermano, del corazón, nomás del corazón, y Dios les ha dado ese don. Oran por una persona que está enferma y fueron otros dos hermanos y el corazón sigue lo mismo, pero llegó otra, iglesia, y oró por ese corazón, y ese corazón. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Sí, hermano, porque así lo dice la Biblia. Entonces usted debe alegrarse porque Dios lo llamó para que también vaya a sanar en su nombre a muchos, iglesia, así como hacían estos hombres. Mírame, mírame, mírame. Vas a ser sano, vas a ser libre, vas a recibir un milagro. ¿Cuánto lo creemos? Sí, hermano, créalo. Así el cojo en el templo de La Hermosa fue también libre, como este inválido que estamos aquí haciendo y testimonio. Siervos, la fe, es necesaria la fe, porque la fuente y el origen, el manantial de un milagro está en la predicación, en el contacto visual, pero también en la fe. En la fe, iglesia. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? La convicción de lo que no, que hermano, dice la palabra allí, y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire, hubo un discernimiento. ¿En quién? En Pablo. Hubo un discernimiento. Vio a ese hombre cuando se alegraba escuchando la palabra que Pablo predicaba allí, y este hombre ya venía con fe. Ay, yo quiero caminar, yo quiero andar, yo quiero salir de esta situación. Y lo venía pidiendo, pero Pablo tomó allí y discernió. Aquí hay personas que yo puedo discernir que están ya pidiéndole a Dios, están clamando a Dios. Si yo aquí que estoy, iglesia, en esta predicación, estoy orando por 3 a la vez aquí, iglesia, y soy capaz de hacerlo, y usted también es capaz de hacerlo, porque Dios nos da esa capacidad, hermano. Y sé que son unos vecinos míos, y estoy orando por uno que le salió un tumor, y a otro que le salió una bacteria, y así sucesivamente. Pero en mi casa también está mi hija, iglesia, y esta palabra también es para ella, iglesia, es para ella, y es para cualquier persona que usted tenga ahí en su corazón, iglesia. Llénese usted de que saber, hermano, que en fe que hay muchas personas, y usted va a salir ahora de aquí y va a ir a orar por una persona, y Dios hará, iglesia.
Dios hará. Dios hará, iglesia, porque dice la fe, y viendo que tenía fe para ser sanado. La fe no es algo que se aprende o se recita, iglesia. La fe es lo que se expresa a Dios. Este cojo, iglesia, confesó su sanidad antes del milagro, antes que ese milagro lo operara, iglesia. Deseaba ser sanado. ¿Cuántos deseamos ser sanados? ¿Cuántos deseamos ser libres? ¿Cuántos deseamos un milagro? Amén, iglesia. Yo lo deseo. Yo lo necesito también, siervos de Dios. Necesitamos, pero siervos, cerrando, la actitud que mostró. La actitud que mostró, iglesia, dice la palabra de Dios, que hubo una actitud de este varón. Pablo le dijo a gran voz, mire, hay veces que los predicadores levantan la voz. Cuando viene el pastor Armando, él predica suavecito, él dice, pastores, prediquen suave, porque la voz se les puede ir acabando. Entonces, pero de un momento a otro dice, ¿y quién es el que vive? Y no contestó nadie, mire. Cristo, amén, hermano. Y el pastor Armando despierta a veces las personas de un momento a otro. Y entonces eso lo hace él. Pero es un gran predicador este hombre, el pastor Armando, que vino cuando fue acá, que es el presidente de la misión. Y alabado sea el nombre de Jesús. Y tiene un don de sanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Así que aquí Pablo dijo a gran voz, muchos gritan, pero no tienen chispa de fe. Muchos gritan, pero no tienen chispa de fe. Y hay que tener, ¿qué, hermano? La fe. Cuando usted vaya y predico, ¿en qué, hermano? En fe. En fe, iglesia. Pablo no gritó para impresionar. Pablo, iglesia, no gritó por emoción. No, que eso lo haga porque el Espíritu Santo de Dios lo está guiando, hermano. El Espíritu Santo de Dios lo está guiando. Fue una gran voz saturada de poder y de fe la que le salió a quién, hermano, a Pablo. Pablo tuvo ese poder para hacerlo porque él dijo en estas palabras, levántate derecho sobre tus pies. ¿Cómo sería el grito? Yo no estoy gritando, pero iglesia, imagínese a Pablo diciendo, levántate derecho sobre tus pies. Que ese hombre ahí mismo se paró, iglesia, se paró inmediatamente de donde estaba postrado, donde estaba sentado, iglesia, porque ya tenía la fe, ya estaba escuchando la palabra de Dios, pero él tenía incubada su sanidad, iglesia, deseaba su sanidad. Esto es un acto de fe, esto es una orden, lo que le dio Pablo, levántate. Y tú también te vas a levantar de tu postrer estado, de tu situación, si hay pecado, si hay una tentación, si estás pasando por una prueba, Dios también te va a levantar, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a levantar, iglesia. Levántate. Si hay algo que te está allí atrapando, si hay una tentación, si es hombre y hay una mujer de por medio, si eres mujer y es un hombre de por medio, levántate de esa tentación porque el Señor te va a sacar y te va a ayudar. Levántate de ese problema económico porque Él va a llegar la bendición económica, iglesia. Van a ser abiertas las ventanas de los cielos y va a sobreabundar grandemente porque yo lo creo, iglesia. Yo lo creo y lo pongo por obra, que esta palabra estará haciendo esa mella en usted y en mí, siervos. Así que esto es un acto de fe, esto es un acto de orden. Pablo ordenó a aquel hombre que se levantara derecho sobre sus pies y se levantó, iglesia. No esperó a nada que lo fueran a levantar con las manitos, no, iglesia, se levantó, dice la palabra de Dios. Y entonces mire el resultado, iglesia, de una actitud que se mostró allí, y es de que, y él saltó, pero también, ¿qué, hermano? Anduvo, dice la palabra de Dios. Saltó y anduvo, iglesia. ¿Cómo sería la alegría de ese hombre? Que saltó, iglesia, pero también, ¿qué, hermano? Anduvo. El que no pone de su parte no desea milagro, hermano. Hay que poner de su parte, hay que poner de su parte. Yo venía orando por una empresa, iglesia, para unos empresarios, y entonces llamé a uno de los socios de esa empresa y le dije, mira, esto y esto y esto y esto, ¿por qué usted no licita?
hágale. Uy, don Jorge me acaba de dar una noticia muy buena, voy a hacerlo. Y entonces lo hicieron, iglesia, ahí salió la bendición para ellos. Ahí salió la bendición, iglesia. Y están contentos, iglesia, porque con eso dan empleo, pero también ganan plata ellos. Y allá ellos, ¿cierto? Que siembren, pero que también recojan, iglesia. Y entonces hasta en los negocios materiales Dios también se manifiesta, hermano, como lo hacía con Abraham. Abraham era un hombre en todas las áreas, iglesia, bendecido, que usted sea bendecido en todas las áreas. Dice, y saltó y anduvo, iglesia. Todo esfuerzo es siempre recompensado, hermano. Todo esfuerzo es siempre recompensado. Yo llevé a mi madre porque la tenían desahuciada de un aneurisma a Cali, y vino Gille Ávila hace tiempo allá a Cali, y con mi esposa la llevamos a mi madre allá, y la llevamos en un asientico, iglesia. Pues déjeme decir que ella tenía que ser vuelta a operación a los 8 días después de esa campaña, porque el doctor la primera cirugía que le iban a hacer, la despacharon del quirófano. No la vamos a operar. Le dejaron la cabeza toda peladita y nos la llevamos otra vez para la casa. Y entonces, iglesia, dijeron, no, programémosla para tal día, y la volvieron pues otra vez dizque a llevar, pero yo la llevé primero allá a Cali a la campaña. Le dije, madre, vamos a la campaña y pide que Dios haga lo que tenga que hacer por ti, mi viejita. Y oiga, ella empezó a conocer el evangelio. Y entonces, iglesia, escuchó a Gille Ávila allá y se vino otra vez para la casa. La llevaron nuevamente a la clínica para volverle a hacer la cirugía de esa aneurisma, y el doctor dijo, no la opero, no la voy a operar, programémosla para tal fecha. Y entonces yo me di cuenta y dije, me reuní con una hermana que es profesional en enfermería, y le dije, hermanita, yo no quiero que a mi madre la operen ya, déjela así, dejémosla en las manos de Dios. Y mire, ella me escuchó y la dejamos en las manos de Dios, y mi vieja vivió 15 años más. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y era un aneurisma, iglesia, brava. Allá le salió la sangre por la nariz, por los oídos y por muchas partes. Eso le favoreció. Pero, iglesia, el que pone de su parte, el que no pone de su parte no desea milagro. Ella fue hasta Cali, se fue de Roldanillo y la llevé de Pradera hasta allá, siervo. Todo esfuerzo siempre es recompensado, hermano. Hizo más de lo que se le pidió. Y aquí se vio un milagro palpable, iglesia. Siervos de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted se va a poner de pie hoy, porque hoy muchos van a ser sanados por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esta palabra tiene una gracia, hermano. Esta palabra tiene una bendición para usted, iglesia, para su familia, para sus hijitos. Yo no sé hasta dónde usted la va a llevar. Yo no sé, hermano, hasta dónde usted se va a remontar con esta palabra. Porque yo le he titulado, hermano, y él saltó y anduvo. Y él saltó y anduvo. No sé usted cómo va a saltar, iglesia, pero va a andar en lo que Dios y en lo que usted le está pidiendo a Dios, siervos. Porque hoy muchos van a ser sanados por la gracia de Dios, sanados de la cojera también espiritual, porque muchos pueden estar cojeando espiritualmente por alguna situación personal, familiar, iglesia, eclesial, ¿qué diré yo, iglesia? Pero usted sí lo sabe individualmente en su corazón y en su espíritu por lo que puede estar pasando, y lo mostrarán saltando de santo gozo, iglesia. Usted va a sentir un gozo cuando vea esa respuesta, iglesia, que va a salir, no sé si mañana, pero, iglesia, usted ponga fe a lo que está pidiendo allí, iglesia, y caminarán con santa conducta. Los que posiblemente podían estar en tentaciones y en situaciones, iglesia, caóticas, van a caminar, iglesia, con autoridad y con santa conducta. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, yo lo creo, hermano. Oh, mamá, majaca, masiri, bibi, bibi, genji. Anja saca, habasiri, bibi, bibi, genji. Yo te alabo, mi Señor. Dígale, Señor, te alabo. Levántele sus manos allí al Señor, iglesia. Dile, Señor, sáname.
No importa que sea allí en su dentadura. No importa que sea allí un dolor de cabeza por el cual usted pueda estar allí padeciendo. No importa si es la tiroides. No importa si está el problema en su riñón, en su vejiga, en su ovario, en su próstata. No importa, iglesia, allí, pero usted va a salir saltando en el nombre de Jesús, en su actitud de mostrar, iglesia, reverencia a Dios. Crea que Dios sana, es el mismo que sanó en ese tiempo, está sanando en esta iglesia y hace cosas más maravillosas, porque yo las he visto, yo las he sentido, yo las he palpado, iglesia. Yo he ido a orar por enfermos, iglesia, y se han sanado, se han libertado. El pastor aquí ha orado por enfermos, iglesia, y se han sanado. Su esposa y ustedes han orado. Cuando el pastor levanta, oremos por este enfermo, iglesia. Y usted también tiene ese don y ha podido allí Dios orar para con esa persona que vino aquí a esta iglesia con un momento difícil. Pastor, yo no sé, pero yo le pido a usted en el amor de Dios que vaya y ponga la mano allí en 4 o 5 personas. Al que usted sienta, pastor, veas, pon tu mano allí, iglesia, pon allí, pastor, tu mano en esa persona. El Señor va a sanar, iglesia. El Señor va a hacer lo que va a hacer, iglesia. Él es justo, iglesia, Él es bueno. Él es bueno, iglesia. Él es bueno, iglesia. Él es bueno, iglesia. Él está sanando en el nombre de Jesús. Él está haciendo milagros a distancia. Ora por esa persona que está a distancia. Ora por esa persona. Ora por esa persona, iglesia. Alabamos el nombre de Jesús. Alabo el nombre de Jesús, iglesia. Siga usted allí recibiendo esta administración, iglesia. No la vaya a cortar. Haga, hermano, todo en justicia, en amor y en bondad, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, hermano. Aquí está la huella del Padre Celestial. Aquí está la huella de Jesús, iglesia. Esta iglesia le pertenece a Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo serás sano, serás libre ahora mismo de esa tensión, de la circulación sanguínea, de la alteración espiritual que tienes. Tienes un temor. Aquí hay una persona que tiene un temor, tiene miedo, tiene angustia. Pero ahora mismo en el nombre de Jesús Dios te va a ayudar a resolver, por lo cual nace ese temor. Ahora mismo y en el nombre de Jesús, ato y echo fuera ese temor en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder para libertarte. La sangre de Jesucristo tiene poder para sanarte. La sangre de Jesucristo tiene poder para hacer el milagro. En el nombre de Jesús, yo me declaro sano, me declaro libre por la sangre que Cristo derramó ya en la cruz. Declaro sano a los que el pastor está tocando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A los que usted está orando, hermano, los declaro sanos y libres en el nombre de Jesús. Son sanos en el nombre de Jesús. Se va todo mal, todo mal, todo mal se va ahora mismo. Toda brujería, hechicería, poderes satánicos en el nombre de Jesús. Se va todo mal. Toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento, toda potestad satánica se va de tu hogar, se va de tu familia, se va de tu negocio. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora mismo atamos las malas influencias, atamos las malas influencias que tienen enfermo, que tienen atado a tu papá, a tu mamá, que lo tienen allá en la clínica, que está en el hospital, que está allá en la casa, en un lecho. En el nombre de Jesús somos libres en el nombre de Jesús. Se va toda dolencia, se va toda parálisis, se va todo degeneramiento de los órganos, de los sentidos, de cualquier área de la vida espiritual, en el nombre de Jesús, de la área económica, en el nombre de Jesús. Habrá libertad económica, hermano, libertad económica, vida, libertad económica, financiera, empleo, trabajo, buenos ingresos, en el nombre de Jesús, porque Él todo lo puede, a Él todo lo puede, iglesia. Jesucristo es el poder,
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A todos los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabamos su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, te alabamos. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Si has venido por primera vez, iglesia, levante su manito. Si ha venido por primera, segunda vez. Bueno, ¿has venido por primera vez? Segunda vez, gloria a Dios. Ven acá, joven. Da un paso de fe. Aleluya. Oh, bababa, acá, siri, bibi. Pastor, venga. Pastor, venga. Dale un abrazo a este varón. Oh, bababa, acá, siri, bibi. Obra en su corazón, en su espíritu, Padre. Obra en su corazón y en su espíritu, en su alma, Padre de la gloria. Transfórmalo, Padre. Regenéralo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Lo atamos a ti en cuerpo, alma y espíritu, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Llevará las buenas nuevas de salvación, Señor. Predicará la palabra en justicia y en verdad. No tengas miedo ni desmayes. En el nombre de Jesús, Señor. Lo cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y lo atamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Gracias damos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Tal si levanta sus manos, diga: en el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Tú eres maravilloso, eres precioso, Señor. Levante ahí sus manos, los que están en casa también. Dígale: vengo a adorarte. Vengo a adorarte. Vengo a postrarme. Vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno y eres adorable, tan maravilloso para mí. Una vez más, dígale: yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno y eres adorable, tan maravilloso para mí. Ahora dígale: Señor, gracias por tu palabra. Yo creo, Señor, que tú has estado obrando en esta noche. Míralo a Él. Mira a Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos al Señor, iglesia. Mira a Jesús en esta hora. Mira cómo Dios puede sanar, restaurar. Cómo el Señor está obrando un milagro en lo que usted no podía. Tal vez usted se sentía limitado, imposibilitado, pero hoy Dios hoy te dice: levántate y anda en el nombre de Jesús. Cree en lo que Dios ha hablado en esta noche. Hoy Dios está sanando, está liberando, está abriendo puertas. Está abriendo puertas donde usted nunca había pensado. Puertas de trabajo, puertas de bendición, sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que estás haciendo en cada hogar, en cada casa, Señor. Y también oramos para que venga algo sobrenatural para tu iglesia en este tiempo. También oramos por Colombia, Señor, que tú seas guardando nuestra nación. Oremos un momento antes de salir al Señor. Colombia está en tus manos, nuestro país está en tus manos. Las elecciones de este fin de semana están en tus manos. Desde ya, Señor, detén toda obra del enemigo, todo espíritu de retaliación, de venganza, todo lo que quiera generar caos, desorden, lo declaramos sin poder. Todo plan del enemigo, toda estrategia del diablo sea destruida en esta hora. Todo pensamiento que estén, Señor, levantando para destruir, en el nombre de Jesús lo declaramos sin poder y cubrimos con la sangre de Cristo, Señor,
Colombia está en tus manos. Los que van a estar allí en las urnas, Señor, en las elecciones, los que vamos a ir a elegir, Señor, a esta persona que está en nuestro corazón, que podamos ir con libertad, sin necesidad de ser manipulados. En el nombre de Jesús oramos para que tú pongas el que va a estar allí, Señor, con el temor tuyo. Entienda que tú eres la verdad, la vida, Señor. También destruye todo altar que estén haciendo, toda brujería, toda hechicería, todo pacto, toda consagración que estén declarando sobre Colombia para maldecirla, para destruirla. La declaramos sin poder en esta hora y declaramos tu gloria sobre Colombia. Vamos, digan en el nombre de Jesús. Declaramos la gloria de Dios sobre nuestro país, el poder de Dios, que nada ni nadie impedirá lo que tú quieres hacer en este país, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dale, Señor, gracias. Dale ese fuerte aplauso a Él. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Tú eres poderoso, tú eres glorioso, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias. Aleluya. Y antes de ir, quiero orar por los que están en casa. Si usted está por primera vez, puede hacer una oración con nosotros. Aquí también todos vamos a decir: Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón. Hoy yo reconozco que necesito de ti. Hoy te decimos, Señor, que sea mi Salvador, que sea mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración de fe, allí va a aparecer en la pantalla donde puede conectarse o seguirnos por las páginas, ya sea de YouTube o Facebook, para que pueda también mayor información de nosotros. Recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao, los que están en casa. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Salmos 22, 27 al 21. Congreso Familias que Adoran, julio 1 y 2 del 2022. Conferencistas invitados: desde Bogotá, Pastor Humberto Fajardo. Desde Pereira, Pastor Gabriel González. Lugar: Hotel Mariscal, Cartago, Valle del Cauca. Aporte: 10,000 pesos hasta el 15 de junio. A partir del 16 de junio, 15,000 pesos. Escanea el siguiente código QR con la cámara de tu celular para tener acceso al formulario de inscripción. Mayores informes al 311-7636-228. Organiza Iglesia Panamericana de Occidente, sedes Cartago.